porque yo quiero ser muy claro en una situación. El presidente de la República y el candidato a la presidencia, porque fue justamente desde el 2021 en que se descubrió esa presión que comenzó a realizar el señor alias Papá Pitufo por acercarse al entonces candidato. Oiga, pero hay prueba de que esos 500 entraron, pero no hay prueba de que salieron. No entraron. No entraron. Los 500 millones no entraron a la campaña. O sea, se quedó en los intermediarios. Uno de los intermediarios tomó el dinero y gastó parte de él. Uno de los intermediarios, pero a la campaña no llegó ni un peso de eso. Oiga, pero dentro de esa veteranía de compañía de Sancho Panza, vamos a llamarlo así, no sé si se va a molestar. No, para nada. Me halaga. Me halaga el hombre bonachón, el hombre sí, bueno. Sí. Han tratado de enredar el nombre del doctor Iván Velázquez, que lo he escuchado por ahí, y de una alta oficial de la policía. Al llegar Benedetti al Ministerio del Interior y como la unidad está adscrita al Ministerio del Interior, ¿afectaría esa política de saneamiento? No. Los grupos armados que están en conflicto se roban los vehículos, a veces algunos escoltas que han caído en el delito, algunos han ayudado a ese tipo de cosas para entregarlos y algunos protegidos. Algunas empresas que manejan escoltas han sido víctimas ya de los grupos armados y entonces los obligan a actuar de otra manera, ¿sí? Entonces, insinuar meter escoltas que podrían llegar a ser gente de esos grupos. Entonces nosotros estamos a la alerta y nos vamos, ¿sí? Todo eso nos toca estar. Entonces, es que usted anda de inteligencia. No es que ande de inteligencia, sí, pero toca tener los ojos abiertos. ¿Cree que es un reto, un desafío que puede resolver? Sí, es un desafío de la tolerancia. Entonces él me dijo sectario, de pronto cuando yo le hice el reclamo de la comparación de Jaime Batemano, sí, o Beyman, como dicen ustedes. Sí. Para otro era el compañero Jaime Batemano, el comandante Pablo, que fue el fundador de nuestro movimiento, el M19. No, yo no me arrepiento de eso. No me arrepiento de haber hablado, pues si de pronto hubiera premeditado alguna cosa. El tiempo es aquí, el tiempo es aquí y ahora el tiempo es aquí. Vox Populi Digital está en Bogotá, aquí en la oficina del director de la Unidad Nacional de Protección UNP, doctor Augusto Rodríguez Ballesteros. Vamos a abordar 3 temas fundamentales. Lo primero, ¿qué está pasando en Catatumbo? ¿Cómo es la crisis de los hechos que están sucediendo? La crisis humanitaria, crisis de seguridad, las amenazas de muerte. ¿Y cómo está asumiendo la Unidad Nacional de Protección ese tema? Lo segundo, que resuena, bueno, anoche hubo Consejo de Ministros, participó Augusto Rodríguez, y tal parece que existe una teoría por allí, que quiero que él me la explique si tiene consistencia o no, según la cual el caso de Papá Pitufo fue un estallido controlado del alto gobierno sobre ese escándalo. Entonces vamos a ver qué nos dice Augusto Rodríguez sobre esa nueva teoría, nueva hipótesis que surge. Y lo tercero tiene que ver con el proceso de saneamiento de moralidad de la Unidad Nacional de Protección, cómo es el estado actual y específicamente si han aumentado las solicitudes, el tema de las amenazas, cómo está ese comportamiento estadístico. Bienvenidos, bienvenidas. Augusto Rodríguez Ballesteros es un ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional en 1986. Cumplirá 30 años de ser el escudero del presidente Gustavo Petro, quien lo nombró director de la Unidad Nacional de Protección desde que llegó al gobierno.
Augusto Rodríguez, en esta entrevista con Vox Populi Digital, reconoce su papel de Sancho Panza, que protege a su compañero presidente cuando entra a delirar en sus duras batallas contra los molinos de vientos. No está arrepentido en advertir el acecho de la organización de Papá Pitufo a la campaña presidencial, tampoco en alertar las consecuencias de la llegada de Armando Benedetti, quien hoy es el ministro del Interior y jerárquicamente es el jefe de la Unidad Nacional de Protección. Augusto Rodríguez Ballestero, aquí en Vox Populi Digital. Anoche hubo Consejo de Ministros. ¿Cómo se sintió usted después del 4 de febrero? En el Consejo de Ministros de ayer, muy bien, es un Consejo de Ministros que fue convocado por el señor Presidente de la República para atender el tema de la crisis humanitaria que se vive en la región del Catatumbo debido a las agresiones realizadas por el Ejército de Liberación Nacional a la población, que conllevaron a homicidios y otro tipo de delitos sobre la población. Bueno, las condiciones y las características de las confrontaciones son muy distintas, y las áreas geográficas también, las políticas también. Aquí hay unos elementos que han tenido que ver con que los nuevos grupos armados han perdido el norte político y están dedicados básicamente a el control de zonas territoriales en las que se desarrollan las economías ilegales. Sí. Y eso es lo que hoy en día motiva a estos grupos a estar en armas, el control de esas áreas, de esas zonas, concretamente en el Catatumbo, el cultivo de coca, un área tradicionalmente dedicada a eso por la situación especial y la pobrecía de los habitantes. Entonces, fuego amigo, ¿cierto? Yo no lo podría llamar fuego amigo, son rivales económicos. En este momento, ya políticamente no. Rivales económicos, sí, así lo sé. Sí. Por el control de esos territorios. El ELN decidió tomarse a sangre y fuego esa área que en otro momento fue controlada por algunos grupos que se declararon como disidencias del proceso grande e importante de los acuerdos de paz de 2016 que adelantó el gobierno del presidente Santos, y que nosotros nos hemos tomado la tarea de darle continuidad a los compromisos que se generaron de esos acuerdos. Y hoy en día, por ejemplo, tenemos la obligación de proteger a todos los firmantes de paz y las comunidades y trabajos sociales que ellos han venido desarrollando para hacer una reintegración a la vida civil. Fuerte debido al regreso del doctor Benedetti a la Casa de Nariño, en ese momento planteada así. Hoy en día las cosas han sido un poco aclaradas, y él digamos, ya no va a estar en la Casa de Nariño, va a estar en el Ministerio del Interior. Pero, digamos, lo que se mostró allí fue, digamos, una situación que iniciaron otros ministros y que pues, yo me puse como en solidaridad con ellos. Fundamentalmente dos ministras, la doctora Susana y la doctora Francia Márquez. Pero lo que plantea su pregunta relacionada con un estallido controlado, no es exactamente, porque yo quiero ser muy claro en una situación. El presidente de la República y el candidato a la presidencia, porque fue justamente desde el 2021 en que se descubrió esa presión que comenzó a realizar el señor alias Papá Pitufo por
acercarse al entonces candidato y luego merodeó también al presidente, es lo que tengo entendido. Allí se dio una situación que el señor presidente desde el comienzo rechazó como candidato o precandidato esos intentos de acercamiento de estas personas que se conocen, venían de parte del señor alias Papá Pitufo, el señor César Valencia inicialmente, y luego durante el gobierno siguieron merodeando. Entonces los veíamos alrededor de la Polfa, que es lo que estamos viendo en algunos medios de comunicación y algunas piezas que se han filtrado un poco de manera selectiva, que de manera extraña, videos y partes que no son muy coherentes y que intentan, entre otras, involucrar o ensuciar a personas como el señor exministro de la Defensa, el doctor Iván Velázquez. Pero volviendo a la pre-campaña, que fue en el 2021, pues arrancaron tratando de involucrar a la primera dama en unos procesos de comedores comunitarios. Con la fundación que patrocinaba a Papá Pitufo. Con una fundación de la que era benefactor. El mecenas. Sí, el mecenas o benefactor. Sí. Y que también estaba allí la gobernación del departamento del Valle, pero no sé si con conocimiento o no creo, de parte de la gobernadora de entonces. El caso es que todo eso empezaron a mostrarlo, digamos, como algo que podía beneficiar una candidatura, porque en esa época no se hablaba de campañas, sino de candidaturas. Sí. Y luego, en el desarrollo de la organización de Colombia Humana, el partido del candidato en ese momento senador, pues un viaje que hizo a Buenaventura, donde las dificultades económicas que tenía el candidato, que no, pues en ese momento no eran dificultades realmente, sino que no estaba en campaña, no había recursos, sino era una candidatura, una precandidatura que se estaba manejando y que no había forma de financiarla. Entonces aparecen de nuevo a través de personas que ingenuamente en el Valle del Cauca hicieron el contacto y recibieron el ofrecimiento. Entonces esas personas, digamos de manera inocente, llevaron a que el presidente se montara junto conmigo y otras personas que íbamos hacia la ciudad de Buenaventura en un trayecto de una avioneta que hizo Cali-Buenaventura. Al llegar a Buenaventura nos dimos cuenta porque me presentan a la persona. Mire, esta es la persona que yo sí, esta persona ya la conocía yo, porque ya era la que había descubierto merodeando y que me había frenteado ya. Entonces, esa situación, que muestra desde el comienzo, el señor Petro, el senador Petro dio la orden de tengan mucho cuidado, no se van a dejar, pero allí nos coronaron. Nos había dicho no se dejen no dejen penetrar las estructuras de simpatizantes, pero manténganlos bajo observación para saber qué más movimientos están haciendo. Es decir, como una observación permanente, y pues eso permitió que más adelante nos diéramos cuenta de cuando metieron el gol de los 500 millones, que fue el que yo me enteré, digamos, de primera mano, de que ya lo habían hecho. Y entonces le informó al senador, todavía al senador. Pero ya estábamos en campaña, ya estábamos en campaña. No entraron. ¿No entraron? Los 500 millones no entraron a la campaña. Se quedó en los intermediarios. Uno de los intermediarios tomó el dinero
y gastó parte de él, uno de los intermediarios, pero a la campaña no llegó ni un peso de eso, en lo que Oiga, pero dentro de esa veteranía de compañía de Sancho Panza, vamos a llamarlo así, no sé si se va a molestar. No, para nada. Me halaga. Me halaga el hombre bonachón, el hombre sí, bueno. Sí. Acompañaba a las grandes el hombre cruzadas. Aterrizado, entre otras cosas. Sí. Porque estaba el loco Quijote y estaba el aterrizado. Bueno, Sancho Panza. lo de loco lo dice usted. Yo sencillamente digo que el aventurero, el audaz, acompañado siempre de una persona. No, y porque Gustavo Petro dijo que él tiene un nivel de locura también, cuando habló de Armando Benedetti, que es loco. Y bueno, y que hay que ser loco como era Batman y todas esas cosas, ¿verdad? Por eso le digo en este caso, dentro de ese papel de Sancho Panza de aterrizar al Quijote Petro, usted tuvo bastante experiencia en filtrar, para que no filtraran las campañas electorales, casi 30 años. Sí, me ¿Y tocó. por qué se dejó meter el gol? Pues es una mafia muy poderosa. Es decir, nosotros, las campañas que vivimos en las 4, 5, 6 campañas anteriores que estuve con él, 6 campañas completas, campañas grandes, pues eran, de todas maneras, no tenían la fuerza con la que arrancamos para esta. Y no tenían el carácter, o no sé si sería que no estaban enterados de que aquí en Colombia recibirle dinero a personas particulares sin pasarlas por el filtro y además por el ingreso legal, que es una gerencia, pues es un delito. Y además nunca nos quedó claro si pensaban legalizar esa plata esta persona que la recibió o no. Lo cierto es que la mantuvo y empezó a gastar alguna parte. Entonces eso es lo que yo sé. Entonces, el presidente y el candidato y el presidente, es decir, empezó a hacer todo un proceso de rechazo a ese tipo de cosas. Pero al ser presidente y estar enterado digamos, de que este señor seguía como en cierta manera merodeando y haciendo situaciones sobre presiones, sobre las instituciones que controlan y deben combatir el contrabando, entonces él ordenó que las investigaciones se acentuaran, ordenó hacerlo. Y es así como un proceso que fue un proceso judicial, de la fiscalía, pues que se dio de una manera más rápida, que prácticamente desbordó a otro proceso larguísimo de 7 años que llevaba otro juez, y que no daba resultados, sino aproximaciones. Hubo capturas, pero no sabemos si básicamente eran los enemigos del propio Pitufo los que iban siendo capturados, y digamos como con ciertos amañamientos y sin resultados, y donde luego nos enteramos que aparecieron en ese proceso, aparecieron personas que son cercanísimas al señor Papá Pitufo, al señor Diego Marín, como un señor Camilo Gómez. Camilo Gómez, que había sido curiosamente funcionario de una entidad del distrito relacionada con la protección que visitaba mucho la casa de Guaymará, la mansión. Bueno, pero eso ya sí. No, por la época en que estuvo en la alcaldía de Bogotá, fue justamente, la curiosidad fue que fue durante la alcaldía de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Entonces allí llegó tengo entendido que una persona lo recomendó y llegó a ser director del IPES, una entidad que presta apoyo a los Instituto vendedores. Popular de Economía. Solidaria. Correcto, para vendedores ambulantes. Sí. Allí estuvo un tiempo, pero era una persona como de muy bajo perfil, pero de esos años, la salida
del señor alcalde y de esa administración, que fue a finales de 2015 a esta 2021, 2022, 2023, pues fueron 6, 7, 8 años, y en esos ya no sabemos qué hizo. Lo cierto es que aparece metido construyendo entrampamientos y construyendo teorías y cosas, y viene de parte del señor Pitufo. A mí lo que me preocupa en este momento es saber que personas como esas hayan logrado controles sobre los procesos que llevaba la fiscalía entonces. Luego se dio un proceso que recogió lo que se venía trabajando, y en ese es donde se ordena la captura del señor Diego Marín Papá Pitufo, y otras capturas que se lograron materializar, como la de alias El Bendecido y unos oficiales de la policía y otras personas del despacho. Bueno, es decir, que dio por primera vez resultados, y es la que está en este momento avanzando. Eran dos investigaciones paralelas. Sí, no, una tuvo que surgir un poco después porque la otra, es decir, estaba estancada y no mostraba nada, sino cosas, digamos, como que muy tendenciosas, no se veía que fueran pues, importantes, y eso era lo que los funcionarios pues empezaron a ver que no pasaba. Pero de todas maneras dejaron algunos daños porque ciertas pruebas manipuladas, ¿sí?, enfocadas de alguna manera, han tratado de enlodar el nombre del doctor Iván Velázquez, que lo he escuchado por ahí, y de una alta oficial de la policía, como si fuera una cuestión de que tuviera algún tipo de complicidad con el señor Pitufo, ¿sí? Exactamente. Bueno, yo no puedo atreverme a decir eso, y tampoco es muy exacto. Yo obedezco las órdenes fundamentales que me da el señor presidente. Nosotros hemos construido una relación de un mandato que traemos desde la dejación de armas, un mandato que es construir democracia, y estamos en ese propósito. Y además, durante todos estos años yo me he dedicado un poco a la protección a la investigación de elementos y del entorno. De su entorno, correctamente. Que tiene que ver a veces no solamente con la protección física, sino también la protección política, porque ataques políticos y montajes y muchas cosas nos ha tocado vivir, ya a él y a mí, y acompañándolo en esto. Y digamos, en este momento pues hay una situación crítica, que es esta situación que se vive hoy, y que, bueno, pues yo he sido un poco fuerte al ¿Fuerte o revolucionario? Bueno, yo diría que fuerte, un poquito fuerte en la vida, porque yo le digo a veces crudamente lo que pienso y lo que percibo puede estar ocurriendo a su alrededor, y además eso lo hago a la manera de alertas, ¿sí? Él es el que decide, ¿sí? Yo solamente le planteo crudamente, está pasando tal cosa. Bueno, esto va a afectarle su campaña de saneamiento moral de la Unidad Nacional de Protección, porque al llegar Benedetti al Ministerio del Interior, y como la unidad está adscrita al Ministerio del Interior, ¿afectaría esa política de saneamiento? No. Es un hecho que la Unidad Nacional de Protección está adscrita al Ministerio, y de hecho tenemos que el Consejo directivo de la Unidad Nacional de Protección está conformado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la dirección, la DIPRO, la Dirección de la Policía, la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, y otra coordinación que hay en el Ministerio del Interior que tiene que ver con derechos humanos. Franklin Castañeda es la persona que está allí por este sector.
Esas entidades se reúnen con nosotros periódicamente, en algún tiempo, sí, y dan las directrices, revisan O sea, que tiene que estamos recibir sí. al ministro normalmente. El ministro en cuatro personas que han ejercido el ministerio hasta la fecha de hoy, no ha venido nunca el ministro personalmente. Ha venido siempre el viceministro. Okay. Entonces nosotros entendemos con el viceministro, no va a haber ningún problema. O sea que el problema suyo no es personal. No vamos a tener, digamos, ese contacto personal por si no fuera posible tener que conversar en lo que tiene que ver con lo administrativo, en lo cual no tenemos ninguna dificultad. Los temas administrativos hay que tocarlos. ¿Y ustedes han avanzado en ese saneamiento? Nosotros sí tenemos muy avanzado eso. Nosotros hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía, tenemos innumerables denuncias sobre temas de corrupción internos y algunos externos. Porque, pues, bueno, en lo interno, fundamentalmente, uno de los avances es, por ejemplo, que hemos logrado, además de las investigaciones de la Fiscalía, la Superintendencia de Industria y Comercio ha digamos, calificado conductas delictivas o al margen de la ley, posibles, ¿ya? Que está en investigación, posibles conductas de las empresas y personas que dirigen las empresas que suministran a título de arrendamiento vehículos blindados y convencionales a la Unidad Nacional de Protección, que la han mantenido prisionera de un mercado artificioso que ese control hace que nosotros tengamos que alquilar vehículos viejos que no están, que no tienen todas las condiciones adecuadas, pero al no haber más, nos toca con ese control de ese mercado. Pero hay muchos empresarios que están fuera de la legalidad, que tienen empresas de blindaje. Por ejemplo, le voy a poner un solo ejemplo en Barranquilla. La empresa que era de empresarios, entre comillas, lo que nosotros llamamos los intocables, pero que ahora está capturado, preso, pagando por homicidio. Ojitos Azules, por ejemplo. Ojos Azules. Sí. Yo conocí ese tema. Sí. En esa época nunca me había pasado por la cabeza que iba a tener que ver con vehículos blindados, pero eso fue hace unos buenos años. Sí. Pero todavía en Barranquilla. En Barranquilla, y lo pasó a otros, y no sé. Sí. Por ahí dijeron que pasearon al que fue después alto consejero de paz, que lo pasearon, tenía un carro blindado de Ojitos Azules. Sí, hubo varias investigaciones, inclusive hubo un libro que conocí de la periodista de la Unidad Investigativa del Tiempo, Marta Soto, escribió un libro sobre Ojos Azules, interesante. Bueno, digamos que ha habido avances. Estas investigaciones también han compulsado copias a la Fiscalía, ¿sí? Y ellos están en un proceso de avance en lo que puede generar unas sanciones. Entonces, estamos esperando eso, digamos, es una cosa muy positiva. Hemos logrado controlar muchas cosas internas de venta de esquemas, de alquiler de esquemas, de tráfico de los mismos escoltas, que los escoltas que les toca pagar para que los contrate una empresa a través de algunos sindicatos, no todos. Eso lo han ido controlando. Los hemos ido controlando los sindicatos por su fuero. Algunos sindicalistas que están metidos en estas prácticas han logrado evadir a la justicia y evadir las acciones disciplinarias nuestras por el fuero sindical. Es decir, digamos, se especializaron en estas prácticas y lo hacen. Pero ya es decir, es muy difícil porque ya sabemos, los conocemos y los tenemos prácticamente neutralizados, pero no deja presentarse. Y además, ahorita hay otra serie de actividades ilícitas que tienen que ver con el conflicto. Y nosotros lo primero que decimos es no negar las cosas malas que ocurren. Es que en la UNP ocurren cosas muy malas. Sí, toda la vida han ocurrido, lo que pasa es que nunca se sabían. Ahora se saben. Había un tape. Tape, entonces nosotros sí lo destapamos. Sabemos que han utilizado carros nuestros de la Unidad Nacional de Protección para
transportar armas, municiones, drogas. Nosotros denunciamos ese tipo de situaciones y hemos logrado aportarle a la justicia grandes avances. Los grupos armados que están en conflicto se roban los vehículos, a veces algunos escoltas que han caído en el delito, algunos han ayudado a ese tipo de cosas para entregarlos y algunos protegidos y protegidas. También es decir, aquí esto es un mundo fuerte, pesado, que toca estar muy atento y todo lo vamos denunciando. Porque el problema no es el sistema también, sino el ser humano como tal. Sí. Y lo primero es no negar. Es que tapemos porque es que van a decir que es que la ONP entonces hay que acabarla. No, es decir, aquí porque es que manejar vehículos blindados, personas armadas, pues para algunos delincuentes es un bocado de cardenal poder capturar o controlar ese tipo de infraestructura y de personal, ¿sí? Han intentado, y en eso también tenemos investigaciones, y lo saben las Fuerzas Armadas, que en algunos puntos del país, algunas empresas que manejan escoltas han sido víctimas ya de los grupos armados, y entonces los obligan a actuar de otra manera, ¿sí? Entonces, insinuar meter escoltas que podrían llegar a ser gente de esos grupos. Entonces nosotros estamos a la alerta y nos vamos, ¿sí? Todo eso nos toca estar. Entonces, es que usted anda de inteligencia. No es que ande de inteligencia, ¿sí? Pero toca tener los ojos abiertos. Me toca estar muy atento a eso. Para que no le metan un gol como en la campaña. Como los 2 golecitos, pero que sirvieron para destapar, digamos, un poco esto. También está la otra situación que me gustaría contarte. Aquí hubo una persona que un día vino a contarnos cómo se manejaban de manera ilegal algunos esquemas que se alquilaban o se vendían. El señor Manuel Castañeda, que fue conocido como el narcochofer. Sí. El narcochofer, después de que nos entrega toda una información muy importante, y nosotros la apuntamos y la entregamos a la fiscalía en su momento, nos habló de que él participó en la fuga de Matamba. Y luego nos comenta que con la fiscalía hicieron un trabajo posterior que tuvo que ver con infiltrar a la organización que llevó a Matamba, y él se metió hacia el Magdalena Medio y otros territorios que quedan hacia el norte de Puerto Boyacá y demás. Y que allá tú se encontró con personas que en vehículos blindados de la ONP hacían reuniones, y él toda esa información se la pasó a la fiscalía. Y nada pasó. Y nada pasó, pero él lo contó y lo recreó. Y hoy en día, después de todo eso que ocurrió, cuando logramos que bajo la nueva administración de la fiscalía le dieran un principio de oportunidad, lo escucharon por primera vez, y entonces empezaba a entregar información que permitió la captura de varias de esas personas del Clan del Golfo, ¿sí? Que la semana pasada dio una de estas personas, y antes ya habían sido capturadas por esos mismos hechos, alias el Caballista, alias el Pájaro, que hacen parte de esa estructura y que también participaron en la fuga de Matamba. Pues que no veía muy parecido al doctor Benedetti, a nuestro máximo comandante. Fue una noche triste, ¿no? Bueno, sí, fue una noche. El presidente dice que ha podido hacer una cosa muy importante, pero que en la reclamación que me hace, que mi sectarismo de pronto pudo haber dañado un poco una situación que podía ser mejor. Doctor Augusto, pero yo le digo ahí mismo, le digo acá, al crearse un caos hay la gran oportunidad de reorganizar el gobierno.
¿Usted cree que vamos por buen camino en la reorganización del gobierno? Porque el CAO es para reorganizar todo lo que fracasó y retomar el sendero. Sí, es probable que estemos en un buen momento para ello. Vamos a esperar las directrices del presidente. Nosotros estamos trabajando, ya nos ha dado lo del Catatumbo, es algo muy importante. En el Catatumbo tenemos que demostrar que lo que estamos haciendo, el mandato que recibimos y que quedó plasmado en nuestro plan de gobierno, es que el territorio sea transformado por el ser humano protegido y el ser humano realizado en combinación con el territorio, genere esa transformación que es indispensable para los dos porque son una especie de unión de dos elementos que son biológicamente indispensables para avanzar. No, yo no me arrepiento de eso. No me arrepiento de haber hablado, pues si de pronto hubiera premeditado alguna cosa, pero si ustedes recuerdan, mi intervención fue la única que se dividió en dos partes. En una primera parte me refería al Catatumbo y a las medidas de protección colectiva que íbamos a hacer. Medidas de protección que, insistí, esa noche debían ser colectivas porque esas comunidades, sino a personas a las que se debe atender de manera integral todo el Estado, comunidades en su territorio, que es, digamos, es el modelo de protección que más se acerca a la seguridad humana. Entonces, yo lo planteé y estaba en el decreto. Y luego me referí en una segunda parte a todo lo que había sido el resto de la reunión, porque tampoco podría hablar de una cosa como si yo fuera un poco loco, que se refiera a todo menos a lo que se está discutiendo. Hice una referencia y creo que pues, estaba un poco sentido, sí, digamos, por las diferencias que tengo con el presidente, no. No, con Armando Benedetti. Con el doctor Benedetti. Y si el ministro viene ahora aquí, ¿cuál sería su reacción? Pues lo recibo como el ministro que es. Como ministro. Lo recibo como el ministro que es. Doctor Augusto Rodríguez Ballesteros, muchas gracias por haber estado en Vox Populi Digital. Lucio, muchas gracias por invitarme a su programa.